En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y estamos en el segundo episodio de 3 que hemos preparado desde Abrazando Nuestra Fe para esta semana especial a la Madre, año 2022. En el episodio anterior, pues, hicimos una reflexión a razón de lo que era el soñar ser madre. Por supuesto que lo poníamos con la imagen de una niña, porque los sueños más hermosos para la vida, aunque después aterricen en realidades, en frustraciones o en cambios, se dan en la niñez. Hoy, por ejemplo, si le pregunto a mi hijo, y me lo ha dicho recurrentemente, él quisiera ser bombero, además superhéroe y muchas cosas más, pero lo de bombero es recurrente. Y eso me recuerda que mi hermano, que también tuvo una época en que él quería ser bombero, y hay otros que les da por ser policía, pero después van creciendo y sus intereses van cambiando. Pero la niñez es la etapa de soñar. Y si dentro de los sueños, decíamos en la reflexión anterior, eh, proyectamos por lo menos el anhelo de constituir una familia y ser buenos integrantes de ella, ya vamos ganando terreno para la vida. Por ejemplo, un joven pudiera ya más definido hacia el final de su adolescencia decir: yo quiero ser un ingeniero, un médico, un arquitecto, y el título, si él queda en la universidad o si ella queda en la universidad, se lo van a dar. La pregunta de fondo sería: ¿qué tipo de ingeniero, arquitecto, médico quieres ser? Para el bien, para el mal, quieres ser un déspota pero hacer mucho dinero. Eso no te lo va, esos elementos, aunque en la universidad puedan existir cátedras asociadas a la ética, lo cierto es que lo que traigas en tu corazón es lo que al final vas a alimentar y proyectar en una profesión de vida. Por eso es que el título no hace a la gente, el título capacita para algo, pero lo que te hace como persona nace desde la niñez. Hoy vamos a hablar de una etapa hermosísima. Además, me atrevo a decir ya de entrada, aunque esto pueda decirlo, confesarlo, pueda quitarle importancia a los que no están a favor de defender la vida desde la concepción, los que sean proabortistas. Y solamente pediría un espacio en estos casos para escuchar, solamente escuchar. Yo creo que en estos tiempos donde nadie se escucha y donde los argumentos son transformados en insultos, es importante que rescatemos el ejercicio de la palabra, de la racionalidad, del poder abstraer y profundizar en solamente los títulos de algunas ideas. Porque efectivamente hoy vamos a ver un elemento muy importante, que es la maternidad. Pero es que la maternidad no empieza cuando el niño nace. La maternidad es una noticia, y esa noticia en nuestros tiempos, en nuestra época, pues se hace real, se hace palpable, además una tecnología súper sofisticada. Ahorita hay unos eco casi que 4D. El de mi hijo fue muy cercano a un 3D, ya se le veía muchos rasgos de la cara, pero en mi época aquello creo que era blanco y negro, y a duras penas tenían que interpretar algunas siluetas que solamente los médicos entendían. Pero en los tiempos de Jesús, y especialmente como experiencia bíblica, yo me atrevería a decir que esto que voy a compartir con ustedes, que también es del Evangelio de San Lucas, lo vamos a vivir. Además, los 3 momentos que vamos a ver justamente están centrados en el Evangelio de San Lucas, 3 momentos de lo que es soñar ser madre con María, hoy ser madre con María, y luego lo que es la formación o la educación, ¿no? Lo que es la parte, y ya lo veremos con el favor de Dios el día viernes. Decía que en la Biblia, desde mi conocimiento, y siempre digo que es total y gigantescamente limitado, hay personas que de esto saben muchísimo, pero kilómetros más que yo, distancias enormes más que yo, pero me atrevería a decir que este testimonio es la única evidencia, o es el único testimonio, valga la redundancia, de un ser vivo dentro de un vientre que expresa vida, que expresa
comprensión, que expresa que ahí está latiendo su corazón y que por ende se gana el derecho de ser reconocido como un ser vivo. El episodio que vamos a ver es cuando María visita a su prima Isabel. Pero les decía, lo voy a decir como una gran generalidad, pero no algo absoluto. Pero voy a ser muy implícito para que las personas que saben entender entre líneas sepan a lo que me voy a referir. Cuando un hombre y una mujer consuman un acto sexual abierto a la vida, en ese instante, en ese momento, no sabe la mujer si quedó embarazada. No lo sabe. Puede presumirlo, tener alguna interpretación, algún miedo. Si es planificado, pues vamos a decir un gran deseo de que sí haya ocurrido, y si no es planificado, pues un gran temor, porque es lo que también culturalmente nos han metido en la cabeza de que un embarazo pareciera ser una desgracia en algunos casos, cuando en realidad la desgracia es abrirle a los jóvenes una licencia hacia una sexualidad tan abierta sin entender los riesgos que esto puede implicar. No solamente, insisto, el embarazo, que sí es un riesgo a una edad muy corta por los tiempos que vivimos, donde los jóvenes no van a tener ni la preparación ni la capacidad económica para mantener a un bebé. Sin embargo, eso no es justificativo para cortar o interrumpir un embarazo, o decirlo en los términos más correctos, asesinar una vida, quitar una vida a un ser vivo. Pero también está un SIDA o una enfermedad de transmisión sexual, que también son más comunes y a veces menos visibles que lo que podemos ver efectivamente en un embarazo. Entonces, generalmente la mujer se entera de que está embarazada con el primer retraso menstrual, que ya deja de ser un retraso por una total ausencia, y eso ocurre pues a las 4 o 6 semanas de gestación. Y cuando hablamos de 4 o 6 semanas de gestación, ya estamos hablando de un ser vivo que tiene algo formado, algo que ya está constituido en su ser. Vamos a ver así como por encimita algunas cosas, o a comentarles algunas cositas que pudiera estar ya formadas en un bebé, que efectivamente pasa a ser primero un embrión y luego se va formando como un ser humano progresivamente. Fíjense que en estos tiempos, además que hay profundas avances médicos que nos pueden permitir saber cómo se va formando un ser vivo. Ya cuando estamos hablando de 6 semanas, estamos hablando de un bebé que ya tiene un encéfalo y la médula espinal en formación, y el corazón y otros órganos también comienzan a formarse. 6 semanas, ¿ok? Y el corazón no va a latir o no va a formarse en algo que no tenga vida. Pero además dice que se desarrollan otras estructuras como los ojos, los oídos, aparecen pequeños bultos que pronto se convertirán en los brazos. O sea, un bebé que está formado. Y si estamos hablando ya de 2 meses, 8 semanas, pues ya estamos hablando de un bebé que tiene sus extremidades inferiores, toman forma de paletas, los dedos ya empiezan a formarse. Se delinean las futuras formas, que estamos hablando de las orejas, de los ojos, se forma el labio superior y la nariz. Estamos hablando de 2 meses. Entonces no estamos hablando de algo que no tenga forma, que no tenga vida. Y además, el contexto espiritual, la pregunta que cabe de fondo es: este ser, desde el momento que tiene concepción, ya tiene alma. Pues habría que referirse al episodio al capítulo 1 de Jeremías, del profeta Jeremías, que capítulo 1, versículo 5 dice: antes de que te formaras, fíjense la palabra tan profética, además, formación, ¿no? Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía y te consagré. Entonces yo siempre le decía, y esto lo he dicho en otras oportunidades, cuando tuve la oportunidad de compartir con estudiantes de primaria, sobre todo de 5º y 6º grado,
que la vida no empezaba en la concepción, sino en el pensamiento de Dios, y que la concepción era el punto clave de inicio para entender que ese pensamiento de Dios estaba haciendo realidad. Por ejemplo, el plan de salvación. El plan de salvación empieza en una reunión familiar de la Santísima Trinidad y empieza a hacerse realidad en la encarnación, pero no quiere decir que Cristo no existía antes. La encarnación es que ese Cristo que existía baja, desciende por la opción obra y gracia del Espíritu Santo, como además lo decimos en el Ángelus, y posteriormente de esa concepción empieza Cristo a transformar su naturaleza o a incorporar de su naturaleza espiritual divina la naturaleza humana. Entonces es un tema un poco complejo, no me quiero desviar, pero lo quiero un poquito centrar los argumentos de esto. Entonces, en la Biblia aparece un testimonio que pudiéramos decir que es el primer eco que se hace, pero además un eco viviente, porque está centrado por una reacción biológica humana y también está centrado por una interpretación de Isabel ante la presencia de María, que sin duda es derivada de inspiración del Espíritu Santo, como lo es la Biblia en general. María toma la decisión, cuando se entera de que su prima está embarazada, de partir sin demora hacia la ciudad ubicada en Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ahora, fíjense ustedes lo importante acá, ¿no? María, dice el texto, que cuando María llega a la casa de Isabel, tenía Isabel 6 meses de gestación, y por ende ella, después de que Isabel ya recibe a María, María se queda 3 meses más con Isabel y luego vuelve a casa. Es decir, posiblemente estuvo acompañándola, ya ayudándola hasta el momento del parto. Pero cuando María llega a casa de su prima Isabel, lo que tenía de noción, de interpretación de que estaba embarazada, era lo que el ángel le había dicho, que además estoy segura que para su tiempo, para su edad y lo que implicaba como amenaza social para ella, podía morir a pedradas según la ley de Moisés, porque además María estaba comprometida con José, era que esto lo tenía en total secreto. O sea, seguramente, como nos dice también el evangelista, creo que Lucas, sino uno de los 4 evangelistas, María guardaba muchas cosas en su corazón, o sea, muchas cosas que se las tenía, sus miedos, sus inseguridades. Entonces María llega donde Isabel. Primero, fíjense que ella no le anuncia nada, ella va como a ser testigo de lo que el ángel le dice, y efectivamente cuando llega donde Isabel se consigue con una mujer que algo de barriga debe haber tenido, porque ya tenía 6 meses de gestación. ¿Cuál es la reacción de Isabel a ver a María? Dice el texto de Lucas en el capítulo 1, versículo 41, que al oír Isabel el saludo de María, el niño, ojo, dio un salto en su vientre. Repito esto porque aquí donde me refiero, este fue el eco para María. Y voy a explicar por qué es el eco para María. Y por qué la concepción y por qué el embarazo es lo que realmente te hace madre. Y es más, es tan importante esto que una mujer, y esto que voy a decir, por favor, sé que puede a veces herir sensibilidades, pero quiero enfocarlo, ¿no? Con la gracia de Dios y con el respeto que todo oyente se merece. Cuando una mujer sale embarazada y pierde un bebé y después no logra salir embarazada, no es que nunca fue madre, es que ha sido madre, bueno, de un niño que lamentablemente no llegó a nacer, pero sí es madre, porque ese niño que se intentó formar, que no llegó a formarse, bien sea pérdida espontánea, que son los abortos dolorosos, pero que no tienen sentido de responsabilidad en la madre, y para decirlo más claro, no es un crimen, o el terrible crimen de un aborto que sí involucra la autorización de la madre de asesinar a su hijo, que muchos lo harán y no lo juzgo en ese sentido, totalmente cargadas de miedo, de influencia también de un padre irresponsable o de los propios padres de la futura madre o de la madre que ya está en concepción. Todo eso lo explica este texto. Entonces dice que el niño que llevaba Isabel en su vientre, que será posteriormente Juan, para este momento no tenía nombre, será posteriormente Juan, Isabel sintió ese vientre, y luego dice que, llena del Espíritu Santo, exclama en voz alta. O sea, el Espíritu Santo le da la confirmación del eco. O sea, la que le hizo el eco a María fue Isabel. La ginecóloga, la ginecobstetra de María en ese momento fue Isabel, y le dijo:
Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí tienes algo, María. Ahí fue la confirmación. María no había dicho nada. Así obra Dios. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos. El niño, fíjense, ella no dice el feto, el embrión, el proyecto de vida. El niño, ya le da la clasificación de niño. El niño saltó de alegría en mis entrañas, pero es que además Isabel, y por eso es que miren lo rica que es la palabra de Dios. No solamente Isabel interpreta algo en su vientre, sino que logra interpretar una emoción. Porque Juan saltó de alegría y no de miedo. Porque Juan no le dio asco o no le dio rabia. Porque ella interpreta que el salto fue de alegría. Esa interpretación se la da el Espíritu Santo. Y las que son madres saben que muchas veces logran interpretar en sus bebés recién nacidos cosas que solamente ustedes conocen, y nosotros los papás andamos como condorito tirando flecha porque el niño llora y la madre escucha el llanto y dice: por el tipo de llanto tiene hambre, por el tipo de llanto le duele algo. Eso, queridas mamás, eso no se los da el yoga, el reiki, ni el horóscopo que ustedes puedan manejar por su signo zodiacal, que además, insisto, lo digo de una manera muy sarcástica. Eso se los da la gracia de Dios. Cuando ustedes además se compenetran con su hijo, con su ser, lo abrazan y empiezan a soñarlo, empiezan a soñar con él y asumir que ese va a ser, si no el rol más importante de su vida junto con el padre, pero insisto, esta semana no es para el papá, ya los papás tendremos nuestra semana, pero ese será el rol más importante que podrán asumir. Y si se lo toman en serio, es la educación de ese niño. En todos los sentidos, enseñarle a hablar, a caminar, a sentarse a la mesa, a ser educado al llegar, al salir de un sitio, a no decir malas palabras, a filtrar las cosas que puedan ver y que puedan contaminar su pureza, ir acompañando su proceso de crecimiento, a irles descubriendo cómo es el mundo en muchos sentidos. Eso es un trabajo de día, de todos los días, porque además los medios de comunicación y muchas películas y series lo están haciendo aparte, en paralelo y a veces de una manera muy perversa, pero eso lo hablaremos el viernes. Entonces María recibe este eco y María interpreta allí, no cuando Jesús nace en Belén, en aquel pesebre. Allí ya María tiene la ratificación, que aunque no la pidió, porque en ningún momento el texto dice como Zacarías que María haya dudado del ángel, pero humanamente hablando, hay que decirlo, por lo menos lo digo desde mi perspectiva pecadora, no desde María, que es pura y santa y maravillosa. Ahí tuvo una ratificación de algo que ni Isabel tenía forma de saber, sino era porque María no llegó con un eco, ni había un Instagram, ni un Twitter, ni una red social que chismeó lo que estaba ocurriendo con María. Era Isabel, que en la prudencia y en la gracia y en la fe no solamente celebraba su embarazo en una infertilidad que sufría con Zacarías, su esposo, sino que además reconoce en María porque el niño le expresó una emoción que ella supo interpretar de alegría porque estaba ante sí el Salvador del mundo. Con esto no nos puede quedar la mayor duda de que ser madre empieza desde el momento de la bendita concepción, y bendíganla. Hay concepciones que son totalmente contrarias a la voluntad humana y eso lo entiendo. La que es producto de una violación, la que es producto de una manipulación, la que es producto del abuso del poder, cuando por ejemplo un adulto manipula a una niña o una joven niña para tener actos sexuales con ella. Actos deplorables que pueden rayar en la pedofilia, en la pederasta, en ser un pederasta. Todas esas cosas son deplorables. Pero pese a todas esas circunstancias, lo que quiero decir, lo que quiero argumentar con esto es que Dios puede sacar vida, bendiciones, de donde aparentemente, inclusive en esas circunstancias que son tan duras, tan asquerosas, me atrevería a decir inclusive, allí Dios puede transformar en una bendición. No porque, ojo, porque Dios nunca estará a favor, y lo digo con propiedad, nunca estará a favor de una violación, de un matrimonio totalmente desproporcionado en edad. No, de esas cosas no. Pero siempre estará a favor de la vida. Porque, como les decía yo una vez a unas muchachas, de repente el embarazo lo puedes detener asesinando al bebé.
acortando esa vida, que además ahorita tratan de buscar ese argumento y que si lo aprueban a la tercera semana, a la cuarta semana, hasta la semana 12. Yo he visto legislaciones en el mundo muy tristes y muy dolorosas donde autorizan el aborto hasta la semana 12. Y hubo una propuesta que hiciera una candidata cuando Donald Trump ganó la presidencia, que fue Hillary Clinton, demócrata, que ella proponía, estaba a favor del aborto hasta la semana 40 o hasta el final del embarazo. Fíjense que en la semana 12, donde muchas personas legalizan el aborto, estamos hablando de que la estatura del bebé puede llegar a ser 2,5 pulgadas, a 61 milímetros, la longitud del lado más corto de un billete de dólar, dice allí, ¿no? Y que pesa alrededor de 1,2 onzas de gramo. Y ya estamos hablando de un bebé que cuando uno ve las imágenes tiene su corazón formado, sus ojos formados, sus orejas formadas, su cerebro, una cabeza totalmente desproporcionada, sus pies, sus manitos formadas. Y sin embargo todavía hay personas que aquí dicen que todavía no hay vida. Entonces, siéntanse dichosas y sobre todo que ser madre empieza allí. En esa decisión de tener un encuentro sexual con alguien que además inteligentemente es un discurso totalmente antagónico que ni siquiera yo recibí en mis tiempos y que no ha sido nunca el discurso del mundo, por lo menos que a mí me ha tocado vivir, pero sin duda. No lo digo porque quien lo hable tenga la moral en alto, decir yo esas cosas las defendí y las viví así. No, lo estoy diciendo porque lo descubro como una verdad y trato de transmitírsela para que alguien lo viva en paz y para que alguien lo viva en dicha, sobre todo las mujeres. Es saber que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo y que a quien usted le entregue su cuerpo, que el proyecto de Dios que sigue vigente, que sigue activo, es que sea a través de una obra sacramental, con un proyecto de vida permanente, con una construcción de familia, con la formación de un niño que esté papá y mamá, que sepan escoger bien a un hombre, que de verdad sea un hombre trabajador, que sea cariñoso, colaborador. En estos tiempos el machismo no tiene ningún espacio en la sociedad. O sea, es absurdo que una mujer hoy acepte ser golpeada, maltratada o tratada como una sirviente en el hogar. Eso no tiene asidero. Tampoco caer en el otro extremo de que no hacemos nada. El hogar hay que llevarlo entre los dos. La crianza de los niños hay que llevarla entre los dos. Pero ese soñar a un bebé que ya está allí, que ya no es el sueño de querer ser mamá, es que ya está allí en la realidad, tomarse todas las vitaminas, hacerse todos los controles, todos los cuidados, no beber alcohol, no tomar, no fumar, no tomar, mucho menos consumir drogas, cuidar la alimentación, debe tomarse en serio lo que es ser mamá. Ser mamá es una bendición, sin duda, y no te trunca la vida, no te mata sueños, al contrario. Al final, lo único que uno va a dejar en esta vida, además de su historia y sus relaciones y sus amigos, es una de las cosas más seguras, es tu hijo, si se cumple la ley de vida natural. Uno será llamado al encuentro de Dios, los títulos se van a quedar aquí, los posgrados, las maestrías, el dinero, las herencias, tus bienes, tus carros, tus apartamentos, todo se va a quedar aquí. Tu hijo también posiblemente se quede aquí, pero inclusive cuando tu hijo también sea llamado al encuentro con Dios, y tú te hayas portado bien y hayas sido llamado primero, ahí se van a poder reencontrar. Quizás ya no con una relacionalidad como la de terrena, como el esposo de los esposos, que ya en el cielo ya no son esposos, serán como ángeles. Quizás todos seremos como ángeles, pero como ángeles, no ángeles, como ángeles. Pero esa vida espiritual, esa vida eterna, esa vida en gracia, bendito Dios, que la podamos vivir también en la armonía de saber que no solamente traímos a la vida un ser humano, sino que pudimos llevar hasta el cielo a un santo o a una santa. Bendita sea la maternidad. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en la oración.